Administración Pública y secretario académico y director de Administración Pública del CIDE. Además, es consultor en diversas dependencias nacionales e internacionales, lo que le ha permitido ocupar el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Fue director de la revista Gestión y Política Pública y coeditor de la revista Organization Studies. Asimismo, ha sido miembro de los comités editoriales de revistas como Public Administration Review, Governance y Journal of Public Administration Theory and Practice. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Damos una bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Ya. Aquí tengo esto. Me dijeron que sí funciona, parece que sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes aquí en Ciudad de México. Buenas tardes a los compañeros que están a distancia. Bueno, pues permítanme utilizar unos minutos para contextualizar la sesión de hoy en la secuencia, digamos, del argumento del diplomado. Como ustedes pueden ver en la pantalla, de lo que vamos a tratar es el tema, un tema que generalmente no es tan discutido en la disciplina tanto de administración pública como de políticas públicas, tampoco necesariamente en la construcción de evaluaciones e indicadores, es decir, es un tema extraño el de las organizaciones, paradójicamente, y voy a tratar de plantearles en esta sesión justamente la importancia de la introducción de esta variable, la variable organizacional, en la discusión. ¿Cuál es el dilema? Bueno, pues el dilema básicamente es que tenemos hay una necesidad, vamos a llamarle así, de simplificación respecto de lo que significa la acción gubernamental, las políticas públicas. Esa simplificación es, por ejemplo, que asumimos que las agencias gubernamentales y las políticas públicas se construyen como si fueran cuestiones instrumentales mecánicas. Hay un todo que le llamamos la organización, hay un todo que le llamamos la política pública, y utilizamos lenguajes, si ustedes se fijan bien, incluso un lenguaje muy sorprendente y curioso, ¿no? La Secretaría de Hacienda tomó la decisión de, ¿okay? Como si la Secretaría de Hacienda fuera una cabeza que tiene fines, que tiene valores, que toma decisiones, como un actor, como un individuo, como una persona, ¿no? Ese lenguaje llega a exageraciones hasta que hablamos de países de esa manera, ¿no? Francia tomó la decisión, México tomó la decisión. Se hizo que la política pública tiene como objetivos, ¿no? Otra vez, ¿no? La política pública es un actor con mente y con valores y con decisiones, y es capaz entonces de definir lo que quiere y racionalmente establecer los medios a través de los cuales quiere alcanzar eso que quiere. Si ustedes se dan cuenta rápidamente, es una ficción, ¿cierto? Hacienda, el CIDE, la Ibero, el gobierno mexicano no es un actor, no es una persona que toma decisiones. ¿Cómo está constituido un gobierno? ¿Cómo está constituida una administración pública? Pues está constituido de grupos y de organizaciones. Organizaciones, todas distintas, que tienen que enfrentar contextos, problemáticas, contingencias particulares. Una ley o un reglamento, por ejemplo, como vamos a poner el ejemplo, la ley de transparencia o de acceso a información pública, trata al gobierno como un solo ente. Y entonces obliga a que Hacienda, Gobernación, el CIDE, CFE, tengan que hacer básicamente lo mismo, porque la ley asume, y tiene que asumirlo de esa manera, que no puede crear una ley para cada circunstancia. Sin embargo, ustedes pueden rápidamente observar que el tamaño importa mucho, la cantidad de recursos, los objetivos que una organización tiene, los contextos a los cuales tiene que enfrentarse. El supuesto entonces de que el gobierno es un actor racional unificado, es un actor que piensa, es muy útil en muchos sentidos, pero también es poco práctico. Nos desvía de una serie de análisis y de circunstancias y de problemáticas
que en la práctica acaban siendo muy importantes. Bueno, eso en el primer problema, ¿no? El hecho de ver al gobierno como un actor racional unificado que es homogéneo y parejo, que toma decisiones, es un muy buen argumento metafórico, pero es muy mal instrumento real en la práctica para enfrentar dilemas como cómo se construyen políticas públicas, cómo se definieron los objetivos, quiénes los están implementando, qué problemas de implementación están teniendo y por lo tanto poder hacer una buena evaluación de la acción de esas organizaciones. El segundo dilema tiene que ver, sería como el dilema de la red de organizaciones, ¿no? El gobierno no es un actor racional unificado, el gobierno es una red de organizaciones flojamente acoplada. Eso significa es una red de organizaciones que nadie se sentó a planear. No conozco país en el cual se sentaron a planear y dijeron, así va a ser exactamente las organizaciones del gobierno y así se van a relacionar y estas son no se van a traslapar unas con otras, todas van a nacer en el mismo momento, todas van a nacer en la misma circunstancia política. Eso no es así, ¿cierto? Las organizaciones gubernamentales son creadas por ley en diferentes momentos, en contextos políticos particulares, y luego tienen que ser construidas, tienen que darles presupuesto, tienes que crear las estructuras, tienes que contratar a la gente, ¿no? Eso es lo que se llama la idea de que el gobierno es una red flojamente acoplada de organizaciones. Por lo tanto, de inmediato lo que uno puede comenzar a intuir es que no solamente no tenemos un actor racional unificado, sino tenemos muchas racionalidades y lógicas distintas de esa red flojamente acoplada que llamamos el gobierno. Entonces sería como el primer bloque de por qué vale la pena utilizar un poco de tiempo para analizar la cuestión organizacional de los gobiernos. Pero hay una segunda que todavía es más hasta incómoda para algunos analistas, que es ir hacia adentro de las propias organizaciones. Es muy fácil, nuevamente, y muy cómodo ver que cuando hablamos de una organización, cualquiera, de un centro público de investigación, o CFE como una empresa productiva del Estado, o Pemex, se me empieza a complicar la cosa cuando decimos que Hacienda es una organización, porque en realidad es un grupo de organizaciones, pero bueno, vamos a suponer que Hacienda es una organización, hablando, o que Gobernación o cualquier secretaría es una organización. No está tan fácil, pero vamos a hacer el supuesto de partida que son organizaciones. ¿Qué es lo que sucede dentro de las organizaciones? Nuevamente, el supuesto fácil es que no importa lo que sucede dentro de las organizaciones. Algo sucede ahí adentro, y eso que sucede ahí adentro termina produciendo algo, ¿no? Entonces, el CIDE produce educación, investigación, y Hacienda produce regulaciones y decisiones, y CFE produce electricidad. ¿Qué pasa dentro de la organización? No sabemos, y parecía ser que no interesa, ¿no? En el fondo, digamos, las organizaciones que sí, como cualquier organización, son vistas como instrumentos, de acuerdo, pero son instrumentos construidos desde dentro por personas. Personas relacionándose. Personas con su conocimiento, con sus fallas de conocimiento, con su preparación y falta de preparación. No solamente eso, personas relacionándose, lo cual implica que a veces cooperan, a veces se conflictúan, a veces coordinan y a veces se pelean. Lo que llamaríamos en buen mexicano, la grilla existe dentro de las organizaciones. Y la grilla acaba siendo muy importante. Todos nosotros trabajamos en organizaciones, ¿cierto? Y todos sabemos muy bien que la grilla es una parte sustantiva de nuestra vida dentro de las organizaciones. ¿O estoy exagerando? Pensemos un segundo, ¿por qué de esto no platicamos? ¿Y por qué de esto no analizamos? La grilla parece ser, la política organizacional, lo que tenemos que vivir en la organización, es algo que generalmente tenemos que barrer medio vergonzosamente debajo de la alfombra. Porque cuando alguien llega y nos pregunta ¿en qué trabajas?, lo que le decimos es la parte formal. Yo estoy en un puesto tal, con tal responsabilidad, y hago tales y cuales actividades. Ya si tengo mucha confianza con la persona que le hizo la pregunta, uno comienza a platicarle la grilla. Bueno, pero en realidad
¿no? Hay un grupo que no me ve bien, mis objetivos chocan con los de la oficina de al lado, la dirección general de enfrente ya me está diciendo que nos aliemos porque sin esa alianza no vamos a lograr los objetivos, pero no me estoy claro que esa alianza me convenga. Eso es lo que sucede en la vida real. Solamente que, al igual que el actor racional unificado que nos ayuda a simplificar un montón de cosas, la idea de que las organizaciones son máquinas, instrumentos robóticos, nos ayuda para, no sé si para tranquilizarnos y sentirnos medio felices de que el mundo es racional y de que solamente lo que hace falta es crear más instrumentos racionales para resolver los problemas, que en realidad de lo que estamos hablando son de criaturas sociales llenas de seres humanos ahí dentro. Seres humanos de carne y hueso, con todos sus problemas, con las grillas, con sus capacidades, con sus intenciones, con sus valores. Cuando uno abre la caja negra, entonces la segunda parte, la segunda razón por qué importa estudiar organizaciones cuando hablamos de gobiernos, es porque no podemos quedarnos con la visión de la caja negra, ¿cierto? La primera visión que les dije fue una caja negra donde algo tiene que pasar, pasa, quién sabe qué, y luego sale un resultado, ¿no? Y lo único que nos interesa evaluar y comprender es el resultado. ¿Y la caja negra? ¿No nos interesa? Bueno, si la caja negra no funciona, se verá en el resultado. Ok, pero entonces ya viste que no funcionó, no salió el resultado que tú querías. ¿Cómo sabes qué tienes que hacer hacia adentro? Ya sabemos que falló A, B y C. Perfecto, ahí está la evaluación. ¿Y qué hago con A, B y C? Tienes que llevarlo adentro de la organización para ver por qué ese A, B y C no se logró. ¿Qué haces? Nada más lo metes a la caja negra, las recomendaciones, y esperas que automáticamente la organización haga caso de lo que se le está diciendo en la evaluación. Poco productivo en realidad, ¿no? Si sucedió, si no sucedió, si no resultó A, B y C, es porque allá adentro de la caja negra pasaron cosas. Pasaron cosas que es importante comprender si uno quiere que la evaluación tenga algún efecto, que la organización acabe haciendo algo para mejorar su proceso. Entonces la caja negra no es una cómoda forma de simplificar muchas cosas, pero es poco práctica en realidad, ¿no? Necesitamos hablar, arremangarnos, mancharnos las manos y meternos dentro de las organizaciones y de su lógica si queremos comprender cómo se producen los resultados y si queremos comprender por qué no se produjeron los resultados, si queremos evaluar esos resultados y luego si queremos llevar la información de esos resultados adentro de la organización para que haya cambios para que en el siguiente ciclo, esperanzadoramente, esos resultados sí se den. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la cual nos tenemos que meter a este aburrido y a veces aburrido o al menos denso mundo de la lógica organizacional que puede ser un poco árida incluso. Hay una tercera razón que me importa mucho. La tercera razón es que no estamos hablando de cualquier tipo de organizaciones. Estamos hablando de organizaciones gubernamentales, de acciones gubernamentales y de políticas públicas. Y estamos hablando de esas organizaciones y esas políticas públicas en contextos democráticos. Entonces, no estamos hablando de cualquiera, porque para empezar, las organizaciones gubernamentales, por definición, tienen muchas de ellas autoridad. Son entes con autoridad y, por lo tanto, tienen capacidades muchas veces coercitivas. A veces legítimas, esperemos, o esperanzadoramente creemos que son legítimas. No hablamos de cualquier organización, ¿verdad? Podemos hablar de organizaciones que tienen autoridad y que tienen capacidades coercitivas. ¿Cómo les dimos capacidades coercitivas? Es un punto interesante. Pero el segundo punto es estas organizaciones gubernamentales que viven en un contexto democrático viven necesaria e indispensablemente en una dinámica política. El supuesto de que son instrumentos apolíticos, nuevamente es muy cómodo. Permite pensar que las organizaciones y las personas dentro de las organizaciones se deben exclusivamente al mandato legal o al objetivo organizacional que se les dio y que la política no importa. Es más, que cuando la política se mete en el proceso, lo echa a perder todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hice un excelente análisis, tengo un excelente plan, llegó la política y me lo echó a perder? ¿No? Oye, ¿trabajas en un tipo de organización gubernamental? Sí. Noticia, la política está por todos lados.
endógenamente, no es una aberración, no es una cosa exógena. La política en una sociedad democrática y por lo tanto en un gobierno democrático está por todos lados. Porque hemos tenido que construir el supuesto tranquilizador de que la política la podemos controlar y aislar. ¿Dónde se nos ocurrió que para que una organización funcione bien se requiere que la política sea puesta afuera como condición? Cuando esencialmente en un gobierno democrático una organización gubernamental está afectada desde su origen hasta su fin por lógicas políticas, para bien y para mal. ¿Cuándo hicimos exógeno eso? Y al hacerlo exógeno perdimos un montón de capacidad y creamos otro oxímoron, ¿no? El oxímoron del actor racional unificado, más el oxímoron de que las organizaciones son instrumentales, más el oxímoron de que no son políticas, nos han hecho un caldo simplista, terrible, que no es un velo que nos ciega para incorporar estos elementos en cualquier lógica instrumental, incluida la que nos interesa en este diplomado, que es la evaluación y los indicadores, ¿no? Sí, claro, acepto que introducir estos elementos complica las cosas, ¿no? Pero las hace más divertidas. Bueno, espero ser los que las hace más divertida y entretenida, pero sobre todo más realista. Y claro, también pueden ustedes darse cuenta que probablemente será más riesgosa. Bueno, algún costo tendríamos que pagar por incorporar una lógica más realista. Pero básicamente esta es la esencia de la argumentación que les traigo el día de hoy y los voy a tratar, no necesariamente de convencer, no necesariamente los tengo que convencer, pero por lo menos de que este camino que les estoy proponiendo les parezca mínimamente interesante como para al menos discutirlo, ¿sí? Entonces, básicamente esa es la línea. Estos tres bloques, ¿no?, problemáticos, el bloque del actor racional unificado, el bloque de la organización instrumental y el bloque de la organización apolítica son el eje central de toda la presentación. ¿Sí? Vale. Cualquier duda o pregunta que tengan, toda confianza me detienen. Yo soy más hablantín que bárbaro. Bueno. Ok. Cuando hablamos de gobierno en una sociedad democrática, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Esa es una pregunta importante, ¿no? No estamos hablando de un gobierno, no solamente estamos hablando de gobiernos que tienen autoridad y capacidades coercitivas. Estamos hablando además de gobiernos en sociedades democráticas. Y un montón de cosas importantes, diferentes, muy diferentes, la administración y el gobierno de una sociedad autoritaria que una sociedad democrática, bastante diferente. Vamos a tratar de entender qué significa eso. Y esto implica introducirse, digamos, ustedes podrán sospechar que cuando los he movido de una visión racionalista, gobierno apolítico, racional unificado e instrumental, nos vamos a tener que mover a espacios que son más dinámicos y también más inciertos. Porque vamos a meter personas y vamos a meter lo que las personas hacen en estos movimientos. Entonces, la cosa no va a acabar siendo tan racional. Sin embargo, este primer bloque, estas primeras tres diapositivas, lo que quieren justamente es plantearles que eso es lo lógico cuando hablamos del gobierno. Primero, los quiero poner, hagan de cuenta, ¿no? Los quiero poner in the mood, ¿no? Los quiero poner en una posición mental para que sientan lo que significaría pensar realistamente la acción gubernamental en ese sentido. Kant, esta primera diapositiva me ayuda bastante a empezar a introducir ese espíritu, este argumentativo en el que los quiero posicionar y que todo administrador público en una sociedad democrática lo entiende y lo vive en la práctica. Con un leño torcido como aquel del que ha sido hecho el ser humano, nada puede forjarse del todo recto. Los seres humanos somos seres humanos. Tenemos emociones, capacidades limitadas, tenemos conocimientos limitados. Lo más importante, somos mortales. Tarde o temprano nos vamos a morir. No tenemos el tiempo infinito para hacer todo, ni para comprender todo lo que hacemos, ni sumar toda la información deseable para tomar decisiones y para actuar. ¿Cierto? ¿Cuántas decisiones en nuestra vida hemos tenido que tomar haciendo muchos supuestos? ¿No?
Si me hubiera tenido que sentar a buscar toda la información, todavía estaría sentado coleccionando la información. He tenido que tomar muchas decisiones, todos ustedes, todos nosotros, con riesgo. Porque somos eso, somos seres limitados. Tenemos racionalidad limitada y Kant lo entiende muy bien. Los seres humanos, en su esencia, vivimos en un mundo altamente incierto y, al ser mortales y limitados, tenemos que vivir con esas condiciones. Ahora, esto es importante, lo voy conectando rápidamente, esto es importante para este espíritu que les quiero yo transmitir. Porque un administrador público, analista de políticas públicas, esto lo sabe intuitivamente. No hay política pública perfecta, ¿no? No hay acción gubernamental que no tenga consecuencias no deseables. Tomamos riesgos, tomamos decisiones, ¿no? Ahí les va la ley de transparencia, pero no sabemos exactamente si todas las consecuencias de la ley de transparencia van a ser positivas. Muchas han sido negativas, ¿cierto? Muchas han sido negativas. Sin embargo, no las podíamos prever, pero nos lanzamos. Lo tuvimos que hacer con otras intenciones y ahora tenemos que hacernos cargo de las consecuencias no deseables de la acción. Nunca, cuando hacemos una política pública y la implementamos y sabemos exactamente lo que va a suceder. Nunca no tenemos toda la información para asegurarnos y saber a ciencia cierta que nuestras acciones van a ser siempre adecuadas y sobre todo que no van a producir lo que los sociólogos llaman las consecuencias no deseadas de la acción. Casi solamente hay 3 cosas ciertas en la vida, ¿no? La muerte, los impuestos y las consecuencias no deseadas de la acción, ¿no? Siempre va a pasar algo que no esperabas y muchas veces va a ser negativo. Claro, cuando ya sucedió dices, qué bruto soy, ¿no? Pero cuando te das atrás dices, pues yo no podía saber que eso iba a suceder, son combinaciones que yo no sabía. Por eso esta segunda frase también es importante. Isaiah Berlin, siguiendo esta argumentación de Kant, dice, claro, tiene toda la razón, pero tenemos que intentarlo todo el tiempo. En otras palabras, de nada nos serviría sentarnos a llorar en la silla, ¿no? Es decir, como no sé cuáles son las consecuencias no deseadas de la acción que voy a generar, mejor no hago nada, ¿no? No, en general lo que hacemos es hacemos. Y luego nos hacemos cargo de las consecuencias no deseadas de la acción y nos hacemos cargo de las cosas terribles que luego podemos crear. Y sobre todo cuando hablamos de gobierno, imagínense, ¿no? Hay todo un libro de un analista, de un estudio que se llama James Scott, se llama Seeing Like the State, ¿no? Pensando o viendo como el Estado. Todo el libro está dedicado a los grandilocuentes proyectos gubernamentales que acaban en soberanos desastres sociales, ¿no? Perfectas y preciosas intenciones, fenomenales de control y de ideas, y todas acaban en enormes y terribles desastres humanos, sociales. Y lo que Scott dice es, tenemos que hacernos cargo, ¿no?, del poder que tienen los gobiernos, de la manera en que los gobiernos piensan que logran las cosas, y probablemente lo que tenemos que hacernos cargo es incorporar permanentemente el error y la limitación de las decisiones gubernamentales. Hacer gobierno es una cosa de mucha responsabilidad, porque si te crees que no te va a salir nada mal, estás bastante chueco. Lo que tienes que esperar es que siempre te va a salir algo mal y luego vas a tener que hacerte cargo de las consecuencias de ello. Es una actividad muy humana, ¿no? Qué fácil sería gobernar si yo supiera de antemano todas las consecuencias de lo que estoy decidiendo. El chiste de gobernar, justamente, es que no sé qué va a pasar. Y me tengo que hacer cargo, tengo que tomar decisiones y luego hacerme cargo de las cosas que no salen bien, ¿no? Este es como un primer, le decía yo, ¿no?, que los quiero poner in the mood, ¿no?, en un espíritu de pensamiento. Y todo administrador público de una sociedad, sobre todo una sociedad democrática, tiene que tener esto de una manera muy clara, ¿no? Tiene que estar pensando cómo me voy a hacer cargo de las consecuencias no deseadas, qué voy a producir, qué voy a tener, ¿no? Es inevitable que las tenga. El segundo ejemplo de argumentativo viene de lo que los norteamericanos llaman los padres fundadores. En esta colección de discusiones que tuvieron en el momento de su independencia para crear al nuevo gobierno norteamericano. En los papers o los documentos federalistas, o el federalista se le conoce, creo que el Fondo de Cultura del Público, ¿no? El federalista se llama. Y entonces los padres fundadores
te pusieron una visión muy interesante. ¿Cómo creamos un gobierno? Lo creamos pensando que el gobierno, lo creamos pensando en cómo los seres humanos deberían de ser, o creamos el gobierno asumiendo cómo son los seres humanos de carne y hueso. Si decimos lo segundo, decimos, ok, los seres humanos son mortales, somos mortales. Tenemos racionalidad limitada. Nos gusta el poder. Somos capaces de perseguir el poder, de acumular el poder, de buscar el poder. Preferimos a nuestros cercanos amigos y familiares que a los extraños. Naturalmente nos sale eso. Luchamos por las cosas que pensamos y creemos y casi siempre las vemos mejor que los objetivos y los deseos de los de enfrente. Somos distintos. La materia prima de un gobierno no puede ser la idea de cómo los seres humanos deberían ser. Los padres fundadores hablaban y criticaban duramente la forma en que muchos gobiernos se fueron construyendo, ¿no?, en el mundo, justamente a la luz de los seres humanos. A final de cuentas, todos quieren el mejor de su país y están dispuestos a ser cooperativos y a ser filantrópicos y cooperan si da las mejores condiciones. Todos son, podría ser, así podríamos ser, así debería de ser el mundo, ¿no? Los padres norteamericanos hicieron exactamente al revés. Vamos a crear un gobierno para los seres humanos limitados. Vamos a crear un gobierno para los seres humanos grillos y complejos políticos. Vamos a diseñar un gobierno de tal manera que sabemos que los seres humanos hacen facciones, van a luchar por sus ideas, se van a oponer a las ideas de otros y van a construir todo lo posible por ganar más poder para imponer sus ideas sobre otros. Claro, diseñar un gobierno de esa manera es aceptar desde el inicio, desde el primer momento, lo que Kant dijo. Y luego hacerse cargo de eso, ¿no? Estamos tratando con los seres humanos de carne y hueso. ¿Qué van a hacer los seres humanos de carne y hueso? Van a intentar monopolizar el poder. ¿Cómo le hacemos para que les hagamos difícil eso? ¿Qué van a hacer los seres humanos de carne y hueso? Van a construir facciones. Van a juntarse unos grupitos que se van a pelear con otros grupitos y que van a buscar estar por encima de las ideas de esos grupitos. Ustedes pueden decir, qué horror, qué feo, no debería de ser así. Sí, a lo mejor no debería de ser así, pero la pregunta práctica es, el problema es que así es, ¿no? Técnicamente tenemos un dicho en México, ¿no? Si mi abuelita tuviera ruedas, sería bicicleta, ¿no? Si el gobierno estuviera formado de seres humanos cooperativos, altruistas, homogéneos, los padres fundadores dirían, no necesitaríamos gobierno. El gobierno es una necesidad, es un mal necesario, decían los padres fundadores. Un tremendo mal necesario porque los seres humanos reales, por muy buenas razones, somos facciosos, somos ideológicos, somos grupales, somos políticos. Batallamos en las ideologías y buscamos y queremos el poder. Ni ángeles ni demonios, llegó a decir Hamilton en algún momento, ¿no? Seres humanos. No son ángeles, no somos ángeles, es decir, todos somos altruistas, ¿eh? Tampoco somos demonios que nada más queremos el mal de las personas, ¿no? En promedio, digamos, ¿no? Somos algo realista en medio de esas dos cosas. Podemos encontrar incluso buenas razones, ¿no? Hay una discusión muy famosa en los documentos del federalismo respecto de las facciones, ¿no? Y hay un debate. Y dicen, para que un gobierno funcione, deberíamos prohibir las facciones. Y entonces uno de los padres fundadores comienza a hacer una discusión y dice, en un mundo ideal, en efecto, las facciones no deberían de existir. Las facciones son un dolor de cabeza. Grupitos organizándose cerradamente para imponer o convencer a los demás de que su idea del mundo, su idea de la verdad es la correcta. Y luego ya que se reúnen en secreto o se reúnen como grupito, empiezan a maquinar acciones y formas de acumular poder para imponerle a los demás eso. Claro, el mundo sería mejor si no existieran facciones, pero las facciones tienen otro lado lógico, que es la libertad.
Los seres humanos tienen derecho de pensar lo que quieran, de tener los valores distintos y de buscar esos valores por sus propios medios y pensar que son los correctos. ¿Cuál es la esencia de la libertad en una democracia? El que nadie tiene el monopolio de la verdad. A mí me gusta sembrar rosas, a ti te gusta ganar dinero en la bolsa de valores. Buenísimo. A mí me gusta ponerme a estudiar como ratón de biblioteca todo el tiempo y a ti te gusta salir en los medios y escribir en los periódicos. Perfecto. A mí me gusta el fútbol americano, a ti te gusta el béisbol. Es increíble, pero lo acepto. Bueno, está bien. La esencia de la libertad en una sociedad plural es el no monopolio de la verdad. Es el que todos los seres humanos puedan perseguir los valores que quieran. Y por lo tanto eso es el caldo de cultivo de las facciones. ¿Qué prefieres? ¿Facciones con libertad? ¿O imponer una sola verdad y obligar a todos a la homogeneidad? Los dos están terribles, pero la lógica, el dogma democrático es que es preferible a la primera. La libertad está basada en la incertidumbre. Está basada en que nadie tiene la certeza de lo que es la verdad. Y como nadie tiene la certeza de lo que es la verdad, yo tengo el derecho de pensar distinto que tú. Al revés, cuando alguien llega y me dice, no, tu verdad está chueca, la mía es la correcta, y te obligo a seguir mi verdad, se acabó la democracia. La democracia es una criatura de la incertidumbre. Y la incertidumbre es la base de la libertad. El costo que tenemos que pagar es muy alto, sin duda. Lucha por el poder, conflicto perenne. Todo el tiempo estamos en conflicto. Bueno, ese es el costo que pagamos, dirían los padres fundadores, por la libertad. Sí, por favor. Y cuando es el extremo en cuanto al socialismo, todos somos homogéneos, ¿no? Bueno, hay todo un debate, ¿no? Muy fuerte respecto de el tema que tú estás planteando, pero digamos, en las bases filosóficas fundamentales, Marx propone la transición del capitalismo al comunismo a través del socialismo. Y su argumento fundamental en el manifiesto es la dictadura del proletariado. Marx acepta desde el principio que es una dictadura y no la esconde. Y dice, no hay de otra, ¿no? Va a tener que haber una verdad. Ahora, el problema, decía Marx, es que para llegar a ese punto no solamente hace falta voluntad e imaginación. No es que yo llegue y proponga, ahí les va la dictadura del proletariado, entonces va a arreglar el mundo y todos vamos a ser homogéneos. Marx decía, se requiere una segunda condición, el control de las fuerzas productivas. Gracias a ellos no habrá escasez, no habría escasez, tendríamos el control de la naturaleza y entonces la propiedad privada ya no sería necesaria y por lo tanto todos podríamos buscar nuestros propios objetivos sin que uno nos limitaran a los otros. ¿Digas? Bueno, entonces, claro, las condiciones que Marx puso para que el comunismo existiera siguen sin existir. No tenemos el control de las fuerzas productivas y por lo tanto la dictadura del proletariado en efecto se pensaba como un costo temporal de imposición de un solo valor en la transición hacia una sociedad sin propiedad privada. El efecto real, podríamos decir bajo esta idea, ¿no? Juguetonamente, porque no fue tan así, pero podríamos decir en efecto que el intento socialista sin el control de las fuerzas productivas implicó la imposición de una sola verdad, ¿no? La revolución cultural de Mao, por ejemplo, ¿no? Había que eliminar todos los vestigios de la burguesía. El costo humano y político de la revolución cultural fue de millones de personas. Las consecuencias son muy graves. Por eso yo dije una palabra, no sé si la vieron, y creo que nadie saltó, le llamé el dogma democrático. Un axioma, no hay manera de probar que esto que les acabo de decir es lo correcto. En otras palabras, que la libertad se defiende mejor bajo una lógica irracional basada en la no certeza o la no existencia de la verdad. Gracias a que la verdad no existe y nadie la puede monopolizar, existe la libertad. En el momento en el que alguien lo intente, lo que podemos asegurar a doble contra sencillo es que la libertad va a sufrir. No es, y quiero enfatizar que en este argumento de los padres fundadores, no es inocuo, es decir, el costo a pagar
por el dogma democrático es muy alto. La libertad está basada en el conflicto. Ineludiblemente. Ninguna sociedad democrática puede aspirar a la homogeneidad si quiere mantener la libertad. Nada más que organizar una sociedad basada en el conflicto no suena nada sencillo, evidentemente, ¿no? Entonces nada más rehago, ¿no? Lo sigo manteniendo como dogma, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es un axioma. El axioma es, dada la naturaleza humana, somos heterogéneos, limitados, valorativos, heterogéneos. La mejor manera, la menos mala manera de generar una sociedad libre es a partir de aceptar como principio que no existe monopolio de la verdad y que nadie lo puede tener nunca. Quiero enfatizar ese punto y por eso le llamé irracional. En otras palabras, quisiéramos un grupo de sabias y sabios que se sentaran a construir el mecanismo para encontrar la verdad. Eso sería lo más antidemocrático que puede existir. Porque el supuesto de partida es que no hay técnica, no hay instrumento, no hay ciencia, no hay manera de construir la verdad. Ay, pensé que era yo. No hay manera, o era una fanfarria por el excelente argumento que acabo de contar. Bueno, no hay manera de construir la verdad y quien lo intente, lo que está haciendo es atentar contra la democracia, contra la libertad, por lo tanto. Por eso es irracionalista. Su esencia es irracionalista. No hay manera racional de. Y entonces, claro, los padres fundadores tienen en la cabeza, por ejemplo, a Hegel, ¿no? El filósofo alemán que está construyendo la idea del Estado como la idea misma, ¿no? Y por lo tanto, el Estado como la encarnación de la racionalidad pura. No puede haber nada más antidemocrático que Hegel para los padres fundadores. Por proceso, por procedimiento, por principio. ¿Sí? La incertidumbre y el conflicto son consustanciales a la democracia. Costosísimo. Es muy costoso. ¿Sí? Tenemos que generar una sociedad y coordinarnos y lograr cosas a partir del conflicto. Un conflicto que asumimos civilizado y controlado, y con reglas, y con principios, y con leyes, pero conflicto. Conflicto perenne. Yo estoy en un partido político y estoy luchando por un gobierno. Llego, gracias al voto al gobierno, y lo primero que debo de entender una vez que me siento en la silla del poder es que tengo opositores. Inevitable. Y la regla de la democracia, por ridículo que suene, es que esos opositores tienen todo el derecho de enchincharme todo el tiempo, de criticarme y de ponerme todos los pies que puedan legalmente dentro del marco de la ley. Porque claro, lo que esperan es llegar al poder. ¿Cierto? En vez de ser oposición, llegar al poder. Solamente que la magia de la democracia es, ya te tumbé, llego al poder, me siento, sonrío y la sonrisa se me quita en el segundo 5. Porque ahora tú eres oposición. Tienes todo el derecho de enchincharme para buscar en el futuro quitarme el poder. Doloroso, complicado, terrible, pero esa es la manera procedural en que las democracias tratan de asegurarse, tratan de implementar este difícil principio que los padres fundadores ponen aquí. No hay monopolio de la verdad, las facciones son perennes y permanentes, y los gobiernos los tienes que construir con los seres humanos de carne y hueso y no con lo que tú crees que son o deberían de ser los seres humanos. Me perdone Toño Esquinque la muchedumbre, ni modo. Nunca han visto el Toño, nunca han escuchado. Qué bueno. Segundo punto muy importante de los padres fundadores. Los gobiernos están compuestos, parece ridículo, están compuestos de personas tan limitadas como tú y yo, tan tontas o inteligentes como tú y yo, tan facciosas como tú y yo. Por eso es un mal necesario. Ni modo.
Ojalá pudiéramos vivir en una sociedad sin gobierno, pero eso requeriría seres humanos de otro tipo, no somos. Entonces los gobiernos son necesarios para llegar al poder, para asumir el poder, para resolver los problemas. Pero los que están dentro del gobierno son tan brutos o tan buenos como nosotros. Y son facciosos. Y lo son racionalmente. Entonces el dilema ahora es, tú tienes que crear a un poder, el cual debe de estar controlado y vigilado todo el tiempo. Porque si no, corres el peligro de que el gobierno, los que están en el gobierno, hagan facción e intenten aplastar el dogma democrático. ¿Cómo logras hacer eso? Dios santo, los padres fundadores nunca encontraron una fórmula precisa. En su momento, en la recién nacida República Norteamericana, lo único que se le ocurrió fue, como el gobierno es un mal necesario, la única manera de controlar mejor al gobierno es mantenerlo lo más pequeño y limitado que pueda. En otras palabras, incrementa la probabilidad de que haga menos daño. Incrementa la probabilidad, sí, de que haga poco daño. Mientras más grande sea el gobierno, madre mía, más probabilidad de daño va a hacer. Esta es una de las frases, por cierto, donde los fundamentalistas norteamericanos actuales, ¿no? Los skinheads y todos ellos se basan mucho en este principio, ¿no? De que el gobierno norteamericano se hizo ya tan gigante que ya es una violación a las reglas de la democracia, porque los padres fundadores decían, no hay manera de controlar al gobierno más que manteniéndolo acotado, pequeñito, y por cierto luego lo partimos, por eso el federalismo, ¿no? Lo hacemos pedacitos por todos lados para que todos los gobiernos de la sociedad norteamericana sean lo más pequeños que se pueda. En la práctica eso ya no le salió, ¿no? Tremendo gobierno federal, tremendo gobiernos estatales que tienen norteamericanos, pero bueno, partieron de un principio bien distinto a nosotros en América Latina, ¿no? Con una visión más bien napoleónica, justamente del Estado y del gobierno como un actor que resuelve problemas y de que es benévolo y de que está por el interés general. Es decir, sí, nuestras tradiciones políticas son bastante distintas, digamos. Pero bueno, este sería como el extremo de esta visión, ¿sí? Seres humanos de verdad, de naturaleza humana, crean facciones, las facciones y el poder son consustanciales, las democracias se basan en el dogma del no monopolio de la verdad y tienen que crear mecanismos procedurales para que ese no monopolio de la verdad se implemente. Por ejemplo, elecciones. Y la idea de que la oposición es una oposición que no tiene por qué justificar su oposición, ¿no? No hay una lógica necesariamente de racionalidad. La oposición es oposición y esa es la base de la lucha de las facciones. Mientras sea en un marco legal e institucional, las cosas pueden más o menos funcionar bien. Porque su esencia es una esencia conflictiva, ¿no? De batalla constante entre facciones y grupos. Bueno, la siguiente diapositiva, en una interpretación de Montesquieu que hace Safransky, dice, los esfuerzos humanos nunca podrán resumirse en una única síntesis válida, ¿no? Una manera dominguera de decir lo que acabo de decir, del no monopolio de la verdad, ¿no? En los asuntos humanos se mantiene estable la diferencia de intereses y perspectivas distintos y opuestos. Toño Esquinca, sorry, ¿sí? Los seres humanos batallamos unos contra otros, pensamos distinto, creamos facciones, luchamos por el poder. Así somos. Si ahorita tuviera ruedas no sería necesario, pero los seres humanos de carne y hueso somos políticos y batallamos. ¿Por qué? Porque tenemos valores y tenemos pasiones, y las pasiones son distintas entre unos y otros. Eso es parte de la naturaleza, ¿no? Intereses distintos y muchas veces incluso opuestos. Se trata, por tanto, de poner en marcha un juego. Me gusta mucho la palabra, ¿no? La sociedad democrática es un juego. Es un juego donde estos seres humanos limitados, grillos, facciosos, valorativos, emocionales, se enfrentan en una arena social y no necesariamente se hacen pedazos a balazos y a bombazos, sino logran crear en ese juego las condiciones donde estos elementos se mantengan como principios. Tú tienes derecho a pensar diferente que yo y tú tienes derecho a ganar el poder. Yo también tengo el derecho y cuando tú ganas el poder yo me voy a oponer y cuando yo esté en el poder tú te vas a oponer.
Suena ridículo, pero esa es la manera en que mantenemos la paz y la manera en que construimos gobierno en una sociedad democrática. ¿Para qué? Porque vamos a producir a la Hegel el orden verdadero. No existe tal cosa. Es más, qué bueno que no existe tal cosa. Recuerdan que dije que era una lógica irracional, ¿cierto? Bueno, hay que celebrar que no existe el orden verdadero. ¿Por qué? Porque gracias a esa no existencia del orden verdadero es que puede existir una cosa tan extraña como las sociedades democráticas, facciosas, políticas, en constante conflicto y que sin embargo es posible que logren ponerse de acuerdo en un juego suficientemente civilizado que haga que las facciones comiencen a trabajar de alguna manera por el bien general. Esta última frase la dije totalmente adrede. Ninguna facción, por principio, busca el interés general. Busca su interés general o la visión del interés general que tiene esa facción. ¿Cómo logramos que estas facciones en conflicto permanente acaben haciendo cosas por el interés general? Es la magia de la democracia. Por ejemplo, yo sé que hoy estoy en el poder, yo sé que mañana lo puedo perder. Si soy racional, si soy faccioso y político, por lo tanto inteligente en ese sentido, debo de hacer las cosas de tal manera que cuando me baje, tenga posibilidades de seguir siendo oposición y luego volver al poder. Y cuando tú eres oposición, tienes que hacer el mismo cálculo. Igual, deseas el poder y llegas al poder, tienes que estar preparado a asumir que vas a tener oposición a ti mismo, a tu proyecto. Entonces no puedes andar haciendo cualquier cosa. No puedes andar, ya lo estamos viendo en México, pues, pero no puedes en principio, ¿cierto? Racionalmente, si tú eres democrático, mañana te vas a bajar del poder, tarde o temprano. ¿Qué vas a hacer de tu vida como proyecto, como persona, como grupo? El día que te bajas del poder. Tienes que poner, si eres racional, lo tienes en tu mente. Y viceversa. Ya eres oposición y quieres ganar el poder, tienes que estar preparado a asumir lo que significa ganar el poder en una sociedad democrática. Ese es un ejemplo, digamos, de lo que significa poner en marcha un juego donde paradójicamente las facciones, los intereses particulares y los conflictos terminan generando en el mediano y largo plazo acciones por el interés general. Dogma, esperanza. Hay una película, ¿no? Fe, esperanza y caridad. Bueno, sería dogma y esperanza son parte fundamental del credo democrático. Porque si ustedes me dicen, y bueno, entonces, ¿cómo funciona ese juego? Exactamente, nadie sabe cómo funciona el juego. Exactamente, ¿no? Tú pones las piezas, pones las reglas, pones los juegos y luego le pones play. Cuando le pones play, para atrás y dices en la torre, a ver qué va a suceder ahí dentro. Y lo que empiezas a ver es que no todo funciona bien y que unas facciones quieren ganar más poder y que otros se insultan con otros y que unos violan las reglas y otros implementan mal. Y entonces le pones pausa y empiezas a mover las piezas del juego, te haces para atrás, le pones play otra vez y en el camino esperas la esperanza de que esa cosa funcione bien. Hace algunos años al primer ministro inglés le preguntaron que cómo le había hecho Reino Unido para ser una sociedad de rule of law, ¿no? de imperio de la ley. Y la respuesta del ministro fue, pues mire, lo difícil fueron los 2 primeros siglos. Ya pasaron los 2 primeros siglos. Vamos a hacerlo más o menos bien, ¿no? Gran respuesta al juego. Este es un juego donde hay un montón de incertidumbre y hay que estar metiendo la mano, hay que estar cambiándole, hay que estar modificando las reglas, ¿no? Y no tener, y eso es algo difícil de explicarle a la mayor parte de la gente, ¿no? No tener la esperanza de que algún día llegará la verdadera democracia. Es eso. La democracia no tiene un fin. La democracia es un juego y un proceso. Infinito. ¿No? Todo el tiempo. Ahí está. Y mañana puedes caer y esa democracia se puede desarmar. ¿Sí? Es tremendamente frágil por lo mismo. Es un juego y es un juego en el que hay que estar interviniendo todo el tiempo. No tiene un fin como tal. Sí. La democracia o la imposición
sin duda que, digamos, cuando yo digo, le pones play, lo que tú ves no es el juego en abstracto, ¿no? Lo que tú ves son estos grupos negociando con estos grupos, haciendo coaliciones, pegándose y peleándose con otros, cambiando las leyes en el Congreso, tratando de construir nuevos marcos ideológicos, ¿no? Esa parte del juego es algo que tú tienes que esperar, ¿no? Las democracias tenderán a, por lógica de las facciones, hacerse medio oligárquicas, ¿no? Unos grupos irán adquiriendo en el tiempo más poder económico o social o de conocimiento y probablemente lleguen a capturar partes del juego. Y entonces habrá que tener perspectiva, instrumentos y lógicas para quitarles poder nuevamente y hacer el juego más parejo. Este es un juego de nunca acabar, no es como el turista, ¿no? Donde ya se acaba cuando alguien monopoliza todo. Acá el juego nunca termina porque las tendencias normales, inevitables, no normales, inevitables son la oligarquía, la acumulación de poder, ¿no? Las facciones capturando agendas de lo público. Eso es lo que hay que esperar. ¿Se acuerdan con esa frase que decíamos con los padres fundadores, ¿no? A final de cuentas, el juego nunca termina, porque a final de cuentas lo que están, los ingredientes de la democracia somos nosotros, esos seres humanos, facciosos, políticos, sustantivos, ¿no? Pero ¿no es entonces la democracia una imposición de una oligarquía hacia la sociedad como tal? Yo creo que, digamos, podríamos encontrar ejemplos empíricos, concretos, donde eso sucede, otros donde ha sido un proceso de negociación de las élites, ¿no? En los países nórdicos, por ejemplo, son el clásico ejemplo de las negociaciones de las élites, ¿no? Que también fue un proceso de 100, 150 años, ¿no? No se hizo de la noche a la mañana. Tenemos el caso español, ¿no? Transicionando de una dictadura a un gobierno democrático a través de la voluntad de una serie de grupos a partir de la idea del rey. Es decir, ya la historia específica y particular puede ser variante. Si tu pregunta fuera, la mayor parte o casi siempre acaba sucediendo esa oligarquización, a lo mejor estás en una pista correcta, digamos, ¿no? Algunos dicen, por ejemplo, algunos analistas dicen, el auge del populismo internacional hoy día en el mundo tiene que ver probablemente con esa captura que diversos grupos y élites lograron de las agendas del Estado, ¿no? Entonces ahora viene una respuesta populista que lo que dice es hay que regresarle el poder al pueblo, ¿no? Una lógica muy general, pero al final de cuentas quitárselo a las élites porque se apropiaron de él y ahora hay que regresárselo al pueblo, ¿no? Entonces, la hipótesis populista, por ejemplo, de la teoría de la lógica populista, estaría de acuerdo en que en la mayor parte del mundo lo que sucedió o fue sucediendo fue una democracia impuesta por las élites. Déjate de las élites nacionales, en algunos casos se habla de las élites financiadas internacionales incluso, ¿no? Sí, no hay bala de plata en la democracia. No hay procedimiento perfecto, no hay instrumento sin fallas, un juego. Y en ese juego nos podemos caer y en ese juego podemos mejorar. Y nuestra única esperanza y fe está en que las bases del juego funcionen a largo plazo, en el mediano plazo al menos. Ok. Bueno, espero haberlos puesto en mood. ¿Sí? Es un juego muy raro, ¿no? Es un juego donde la irracionalidad permite la aparición de la racionalidad real, colectiva, global, grupal, ¿no? Y esa racionalidad es una racionalidad múltiple, basada en el conflicto, basada en el enfrentamiento, ¿cierto? A ver, no sé si me estoy explicando bien, pero no hay una manera técnica de saber la forma correcta, la verdad, la manera
de cómo se logra perfectamente algo en una sociedad democrática. Pero entonces, ¿cómo no nos caemos en el abismo? No nos caemos en el abismo porque la única manera de acercarse a la verdad es asintóticamente. Nunca la vamos a tocar. Si aceptamos eso, que nunca vamos a tocar la verdad, entonces es un proceso en constante construcción. ¿Cómo se produce ese proceso? ¿Cómo se produce mejor ese proceso? Basado en la diferencia. Diferentes ideas, diferentes personas, diferentes probabilidades que tienen la chance de llegar al poder, implementarlas, algunas funcionarán, otras no, aprenderemos, llegará un nuevo grupo con una nueva idea, dirá eso no sirve, o si sirve parcialmente, va, implementa, la riega, comete errores, algunas cosas le salen bien, pierde el poder, llega otra, y hace lo mismo, y en este proceso, si tenemos suerte, vamos produciendo conocimiento, experiencia, capacidad y mayor probabilidad de atinarle a los resultados sociales y al interés colectivo. Más o menos me expliqué bien. ¿Por qué no nos caemos en el abismo? Porque el proceso diverso de ideas en batallas civilizadas, conflictivas pero civilizadas, nos permite experimentar y aprender, regarla y hacerse para atrás. Por ejemplo, las sociedades democráticas rara vez se avientan tiros de gran envergadura. O sea, ¿qué sociedad democrática intentó la revolución cultural del estilo de la China de Mao? Es raro que eso suceda, no porque las personas en una democracia sean más inteligentes, simplemente porque el juego no se lo permite. Tengo 6 años, tengo 4 años, yo no puedo lanzar una revolución cultural, ¿no? Porque no soy un dictador, no voy a permanecer 25 años en el poder. Entonces no voy a perder mi tiempo en eso. Yo necesito hacer cosas concretas, yo necesito probar cosas, necesito legitimarme y que luego la gente vote por mí para que yo me quede en el poder. Y eso requiere cosas de corto plazo. Se muestran en el corto plazo. Luego se tiene otras broncas, ¿no? Porque entonces la política democrática tiende a ser muy casuística, muy incrementalista. Bueno, pero es otra bronca. La cuestión no es porque los democráticos o los entes en las sociedades democráticas sean más inteligentes. Las reglas del juego evitan que hagan las tarugadas que James Scott en el libro este que les decía, tiendan a suceder en las sociedades democráticas. No quiere decir que no sucedan. Bueno, entonces es la confrontación, el aprendizaje, la experimentación, lo que nos hace que pensar y tener esperanza de que las democracias funcionan más o menos bien, a diferencia de regímenes totalitarios o autoritarios. Los gobiernos, y entonces ya empezamos a bajar, ¿no?, a nuestras criaturas organizacionales, ¿no? Los gobiernos forman parte de este contexto. No podrían no vivir esta lógica. Los gobiernos tienen sus instrumentos llamadas organizaciones, como dijimos al principio, pero estas organizaciones tienen que vivir en un contexto real, y ese contexto real es un contexto plural político. Claro, explicarle esto a la sociedad en general siempre ha sido complicado, ¿no? Yo creo que está esta idea del sueño, ¿no? Muchas personas en las sociedades democráticas estamos tan acostumbrados a que funcionan más o menos bien, que se ha llegado a defender y construir una especie de un sueño muy raro, ¿no? Soñamos que nuestros gobiernos son instrumentos que están para servirnos y resolvernos los problemas y darnos salud y darnos atención, y que esa es la lógica normal. Para eso existen, y como son instrumentos, están los conocimientos, las técnicas y las personas dispuestas a aplicarlos para resolvernos nuestros problemas. Son nuestras maquinitas, nuestros robots a nuestra disposición. La idea de la máquina expendedora siempre me ha funcionado, ¿no? Las sociedades, los ciudadanos en las sociedades democráticas hemos tendido a cometer un grave error, a querer que nuestros gobiernos sean como máquinas expendedoras. Ustedes van a máquina expendedora, nada más ven lo que está afuera, no ven lo que está dentro, meten una moneda, aprietan un botón, algo pasa ahí dentro y aparece el producto o lo que ustedes quieren adquirir. Muchas personas en las sociedades democráticas contemporáneas desearían que así fueran los gobiernos. No quieren saber lo que pasa adentro, lo único que quieren es recibir los resultados.
cuando lo que pasa adentro, como ya lo explicamos hace rato, es crítico, es fundamental. ¿De qué nos sirven aparentes soluciones de corto plazo que parece que resuelven problemas cuando en 10 años se convierten en una pesadilla? Y todo porque no vimos adentro de la caja negra, de la maquinaria, de la máquina expendedora, que se estaban violando algunas reglas de la democracia o del principio o del dogma democrático, ¿no? Llegamos incluso a cuestiones que ya tiene tiempo estudiándose, que se llama la sobrecarga de las democracias. Queremos, como ciudadanos, que actúen con legalidad, que sean eficientes, que ahorren dinero, que sean económicos, que además lo hagan con justicia y que además generen equidad. Paso. Un árbol de Navidad lleno de esferas, sin darnos cuenta que muchas de ellas se contradicen unas con otras. A veces ser eficiente implica ser menos justo, a veces más justicia implica menos equidad, a veces más equidad implica menos economía. No podemos tener todo al mismo tiempo. Tenemos que saber equilibrar estos elementos y además tenemos que pensar que estamos poniendo a un montón de personas a pensar cómo pueden lograr lo imposible, que es equilibrar todas y cada una de ellas. ¿Y por qué lo hacen y por qué creemos que son capaces de hacerlo? Pues porque son instrumentos y por lo tanto porque no deberían de estar afectados por la política. Hemos puesto como condición social muy extraña que la política no intervenga en el aparato gubernamental, en sus decisiones, en sus acciones, porque la política echa a perder cosas y la única manera de ser racional es cuando se toman decisiones técnicas. Caray, ok, la técnica ayuda un montón y es muy importante, pero la técnica y los datos y las evidencias es una parte de la realidad, es una parte usada para defender ciertas ideas, ciertos valores, ciertos principios. La técnica no es universal, la técnica es parcial, defiende ciertos elementos o ciertos valores. Cuando alguien llega y dice, es que yo estoy convencido de que mi instrumento lo que hace es generar equidad, puede ser que lo logre y la siguiente pregunta política es, ¿y es más importante la equidad o la justicia? Porque si la más importante fuera la justicia, entonces tu instrumento no está funcionando. Gobernar sería muy sencillo si la fotografía fuera de esa, y evaluar los gobiernos pues sería también automático, ¿no? ¿Qué querías? ¿Qué lograste? ¿No lo lograste? Chao, va para atrás. Ahora aprende rápidamente a hacer, porque al final de cuentas eres técnico, a modificar tu comportamiento automáticamente, porque ahí está la evaluación perfecta, neutral y sin tacha, que te dice que la regaste. Sí, es una fotografía poco realista. En realidad, a la luz de lo que acabamos de decir, sería como asumir que todo este contexto democrático que hemos utilizado los primeros minutos de esta sesión desapareciera mágicamente y entonces las organizaciones, las personas dentro de las organizaciones tomaban decisiones sin considerar esta lógica, ¿no? Hay que bajar de la retórica a la realidad. Bueno, como dijimos, ¿no? ¿Qué sería la fotografía de esa realidad? Varias de estas cosas ya las hemos planteado, ¿no? Gobiernos democráticos implica sociedades donde el conflicto es fundamental, perenne, a todo el tiempo, se supone que es civilizado, el principio es que no hay un monopolio de la verdad y por lo tanto todo mundo tiene el derecho de pensar, defender sus ideas, ganar el poder, luchar por el poder para tratar de convencer a otros de esas ideas. La política aparece como un elemento fundamental en todo este camino, ¿no? Bueno, entonces, de modo, los gobiernos son criaturas políticas y los aparatos públicos, las organizaciones gubernamentales son criaturas políticas. Para bien y para mal, ¿no? En el sueño original, esto parecía ser una mala noticia. Chin, ¿no? Lo ideal hubiera sido tener gobiernos y organizaciones gubernamentales no políticas, porque si no la técnica y lo racional no puede aparecer. En el mundo real, nuevamente, en ese mood en el que nos pusimos, ¿sí? No hay de otra. Son criaturas que nacen en la lógica política, que se construyen bajo la lógica política, están afectadas por la lógica política. Hay que hacernos cargo de ello, un poco la misma filosofía de los padres fundadores, digamos, ¿no? No es lo ideal, mundo diferente, las cosas hubieran sido distintas, de modo, no nos tocó ese mundo, lo que tenemos que hacer es hacernos cargo, ¿no? De las consecuencias negativas y de los problemas y de los costos que implica que nuestras
organizaciones que se supone que resuelven los problemas públicos, son las que se supone que tienen las técnicas y el conocimiento para resolverlos, puede ser que las tengan en el mejor de los casos y además las tienen que aplicar en un mundo político. Esa es la lógica realista a la cual los quiero llegar. Y por cierto, no hay camino perfecto para hacerlo. Ni bala de plata, ni ¿no? Regla única para lograr hacer ello. Por ejemplo, ser gobierno y ser organización gubernamental implica en un mundo político pagar costos muy importantes. Aquí ponemos un ejemplo. La acción gubernamental en muchos de sus casos, en muchas de sus acciones, tiene que ser un mundo equitativo, tiene que ser bajo una lógica de equidad. Un ejemplo muy ridículo. Estamos en una fila, y en esa fila, la fila de los negocios, el impulso a los negocios, y entonces hay un grupo de 10 campesinos en la primera parte de la fila y está Carlos Slim después de ellos. Slim levanta la mano y dice, el negocio que yo le puedo proponer al gobierno de la sociedad es cientos de veces más importante de empleos y recursos y ganancias que lo que puede todo este grupo de campesinos que está frente de mí. Me deberías dar prioridad a mí. La respuesta del burócrata tendría que ser, sí, en términos de economía y eficiencia, tienes toda la razón. ¿Para qué pierdo el tiempo con los 10 campesinos? Si el criterio es la ganancia económica y la cantidad de empleos, mejor te atiendo a ti y no atiendo a los campesinos. Solamente que, como gobierno, yo tengo un principio fundamental, que es el de equidad y el trato igual. Primeros que llegan, primeros que se atienden. Por lo tanto, aunque sea costoso e ineficiente, desde tu punto de vista, voy a atender primero a los 10 campesinos. Es mucho más fácil lanzar las piedras y decir gobiernos burocráticos ineficientes y tontos. Claro, lo puedes hacer desde un punto de vista particular de la realidad. Por ejemplo, ese, ¿no? Si tu función única y exclusiva es la eficiencia económica, entonces no es el primero que llega el primero que atiende, es el que más tiene dinero y más recursos, es el que le atiende primero. Claro, pero eso rompe uno de los principios fundamentales, los principios del dogma, ¿no? El dogma es que todas las ideas son valiosas y todas las acciones de las personas son valiosas y por lo tanto hago bien como gobierno imponer sobre el criterio de eficiencia económica uno de equidad de atención. Es el dilema, es un ejemplo de lo que implica el dilema político en la acción gubernamental. Criterios, tú no solamente vives en valores, sino vives en criterios encontrados. Qué bueno que quieras lograr equidad, eficiencia, justicia, economía y eficacia, todo al mismo tiempo. Noticia, en el mundo real eso no se puede. Algunos criterios van a ir encima de otros y alguien va a tener que tomar esas decisiones y decir por qué en ciertas circunstancias es más importante la equidad que la economía. Y en otras es más importante la eficacia que la eficiencia. Y en otras es más importante la economía que la transparencia. O viceversa. A lo que quiero llevarles, ¿no? O sea, administrar organizaciones gubernamentales no es inocuo. El dicho clásico, ¿no? Es evidente que administrar una empresa privada es diferente, muy diferente que una organización. Cantidad de criterios que tienes que malabarear en la acción gubernamental son muchos. Y siempre vas a tomar la decisión, una decisión que afecte a otros de manera negativa. Prácticamente siempre. No hay de otra. Slim se va a ir enojadísimo a decir, pues voy a invertir el dinero a Argentina. ¿No? Tú vas a tener como gobierno que apechugar y decir, bueno, ok, o sea, no importa, hablar, me perdí un buen negocio, pero el principio fundamental era por estas buenas razones o malas razones, las que ustedes quieran, pero se toma este criterio. Cada decisión es una decisión cuestionable. Cada decisión es una decisión controvertible, atacable. Y esa forma parte, es una parte endógena de lo que es vivir en una organización gubernamental. Además, estas organizaciones tienen que hacer todo bien y tienen que lograr cosas porque tienen a veces autoridad, ya dijimos, y tienen recursos y afectan la vida de muchas personas. Y por ello,
paradójicamente, aunque suene paradójico, tienen que estar constantemente vigiladas y maniatadas por reglas. El sueño, ¿no?, de la organización tradicional, donde la libertad de acción y que el mercado o el contexto determine las buenas soluciones, suena muy bien para las empresas. Algunos dicen que sonaría muy bien para las organizaciones gubernamentales, pero en realidad no siempre y casi nunca lo es. Casi nunca lo es, porque estas organizaciones de salud, como forman parte del poder, tienen un montón de reglas que están diseñadas para controlarla, para vigilarla. Y a veces esas reglas no tienen nada que ver con el logro de los objetivos. Es más, muchas de esas reglas, en la práctica, evitan o reducen la probabilidad de que la organización logre sus objetivos. Uno de los traumas más grandes de todo administrador público en la práctica. Nuevamente, si las reglas no existían, yo podría hacer un montón de cosas y lograr un montón de cosas, sí, pero a lo mejor los lograrías por las malas razones, por esas cosas de la caja negra que implican el trato equitativo, el explicar cuáles son los criterios conflictivos que estás desarrollando, tienes que ser transparente respecto de qué intereses estás afectando positivamente y negativamente. Todas ellas son restricciones de la acción gubernamental, endógenas, fundamentales, desde dentro. Y la pregunta es que hay que ser eficaz y eficiente, equitativo y justo con esas reglas. Oye, pero me estás poniendo reglas que ni siquiera están buscando la eficiencia y la eficacia y quieres que las cumpla y que sea eficiente. Primer clase de administración pública en el CIDE es explicarse esto y decir, a esto se metieron. ¿Quieren ser administradores públicos? Tienen que saber vivir esta angustia. ¿Quieres que logre cosas? ¿Quieres que sea equitativo? ¿Quieres que cumpla objetivos? Y lo tengo que hacer en condiciones de múltiples criterios que hay que equilibrar y además de reglas que no están pensadas para que yo sea eficiente, sino que están pensadas para controlarme y vigilarme. Y lo único que les puedo decir a mis estudiantes es, eso es ser un administrador público. Algunos se deprimen, otros les trato de animar y decirles, qué padrísimo trabajo. No, lo digo en serio, ¿eh? Qué espectacular trabajo, porque realmente es una cosa súper interesante y requiere de una personalidad medio esquizofrénica para ser feliz bajo esa lógica. Pero se puede, ¿no? ¿Tienes que ser esquizofrénico? Pues sí, no hay de otra, ¿no? El mundo real, el mundo ideal, las reglas, lo que tengo que hacer, los criterios que tengo que cumplir y los escasos recursos que tengo que hacer en un contexto político. Sí, eso es lo padrísimo de la administración pública, que tienes que trabajar de esa manera. Y no bajo la ilusión de que existe un mundo donde las reglas son precisas, la política no interviene y la técnica hace todo. Cuando lleguemos a ese mundo, todos seremos felices. A lo mejor, pero no en una sociedad democrática. Imposible, al menos, en una sociedad democrática. ¿Qué es gobernar? ¿Qué es evaluar? En estas condiciones particulares, ¿no? Eso es lo bonito, esto es lo interesante, ¿no? En vez de ponernos a leer o a discutir una siguiente lámina donde yo les diga, así deberíamos de evaluar y así deberíamos de administrar, nos va a llevar exactamente a lo contrario. Bajo estas condiciones, ¿cómo se gobierna? ¿Cómo se administra? ¿Y qué implica la evaluación? O ustedes dicen, es imposible. Bueno, a ver si logro convencerlos de que no es imposible. Vamos a tomar 10 minutos de descanso, ¿vale? Y regresando, abrimos preguntas aquí y también preguntas a los compañeros que están a distancia. No los veo, no sé si todavía están por ahí, pero imagínense. Sale, 10 minutos, gracias.